Shalom Urajo, apreciados amigos y hermanos del mundo entero. Vamos a tener la conferencia número 116, el año más profético de la historia del pecado. Vamos a tener la tefilá para iniciar. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohe Malquisedec, muchas gracias por reunirnos a una conferencia más. Queremos ser alimentados en nuestras almas, espíritu y cuerpo y rogamos que nuestro Elohe Malquisedec abra nuestra mente, nos dé sabiduría y nos sature de tu conocimiento, que tus santos ángeles acampen alrededor y que podamos gozarnos en la conferencia de esta hora. Te agradecemos, Padre Celestial, y nuestro Elohe Malquisedec, en el glorioso nombre de nuestro Salvador y Redentor, Yahshua HaMashiach. Amén. Hemos tocado bastante en profecías sobre el 2030. Y de pronto, antes de iniciar un recorrido de pronto para el 2030, déjeme mencionarle que desde el Génesis hasta el Apocalipsis tenemos nosotros referencias para el 2030. Si hablamos del Génesis, en el Génesis encontramos el inicio de la cronología bíblica y las cronologías nos llevan hasta el 2030. De modo que uno de los estudios más completos a nivel de cronologías lo tenemos nosotros los obreros de la hora undécima. Es el estudio, hemos revisado cronologías de muchos otros autores y nosotros hemos corregido muchas cronologías y tenemos la cronología más completa y detallada. Por lo tanto, en Génesis tenemos nosotros eso, independientemente que en Génesis tenemos la entrada del pecado. En la parte de la Torá, refiriéndome a los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, tenemos nosotros las fiestas de Yahweh. Las fiestas de Yahweh están conectadas también con el 2030. Imagínense, o sea, en el nivel de orden profético están conectadas con el 2030. Si nosotros hablamos de pronto de tantas cosas del 2030, hoy en día podemos ver cómo hasta la ciencia, la tecnología, denominaciones diferentes, personas inclusive que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras, apuntan al 2030. La Iglesia Católica apunta al 2030. Laudato Si 2015-2030. La Agenda 2030. Tenemos nosotros una cantidad de datos con referencia al 2030. De ahí que la conferencia que vamos a tener hoy, el año más profético, el año 2030 es el año más profético de los 6.000 años de la historia del pecado. Con el año 2030 hemos podido desarrollar un poconón de profecías que ustedes han venido dándose en cuenta y cómo, por ejemplo, unas partes de los 6.000 llegan hasta el 2030. O sea, el sexto 6.000 llega hasta el 2030, el quinto 6.000 llega hasta el 2030. Me parece interesante cuando nosotros miramos todo esto. Ahora, los otros 4 6.000 más están conectados con el 2030. Porque cuando termina de pronto el año 1929-1, entonces miramos el restante de los 2030 y también se ajusta. O sea, miramos todo. La parte del anticristo llega al 2030, su nacimiento llega al 2030. Bueno, hemos hablado tanto del 2030, obreros de la hora undécima llegan hasta el 2030. O sea, en conclusión, el 2030 es el último año de los 6.000 años de la historia del pecado o del sexto milenio. Ahora, solamente por lógica humana y también de lógica de orden profético, ¿sabe? Y no tanto de lógica profética, sino por revelación, podemos mirar nosotros que el año 2030 es el último año del sexto milenio. Me sorprende aún ver cómo muchas personas no creen que estamos en el sexto milenio. El sexto milenio, hablándolo en el calendario gregoriano, es del año 1031 al año 2030. Ese es el sexto milenio que estamos viviendo. Ahora, el sexto milenio es el milenio de preparación para entrar al Shabbat profético de 1000 años. O sea, parecido a la semana
normal que tenemos nosotros. El día viernes es el día de preparación para recibir el Shabbat. El sexto milenio es el milenio de preparación también para recibir el Shabbat milenial. Entonces, si tenemos todo eso, pues lógico, tiene que haber un año, ¿sí ve?, en la parte profética, en la parte cronológica, genealógica, en la historia bíblica, inclusive hasta en la historia secular, ¿sí?, que marque el 2030. Ahora, ¿por qué muchas personas de pronto no les cuadra con el 2030? Es porque han utilizado otros calendarios y se han guiado especialmente por el calendario hebreo, que el calendario hebreo es de pronto el más utilizado en los niveles de orden profético, y el calendario hebreo es el calendario más cercano al calendario del santuario y al calendario de la eternidad. Independientemente que en el calendario hebreo tenemos también un poco de fallas con respecto a tiempos de orden profético y fechas especificadas. Muy bien, entonces arrancamos. Anoche teníamos nosotros que habíamos entrado a la séptima plaga, y la séptima plaga decíamos que es de 21 días. En el libro de Jeremías y en el libro de Isaías hay referencias a la venida de Yahshua. Y hay referencias a cómo la tierra temblará como un borracho, se sacudirá, se moverá como un borracho. Y eso hace referencia a la séptima plaga, cuando la voz de Yahweh produce el terremoto cual nunca ha habido. Ahora, voy a detenerme un poco de pronto en la parte del terremoto. He sacado un artículo con los terremotos de pronto más fuertes que han ocurrido en la parte del mundo, a través de pronto de lo más reciente que yo pude investigar en ese momento. Y hasta el momento no ha habido ningún terremoto como el que va a suceder en la séptima plaga, porque de pronto han habido terremotos devastadores, con muchas pérdidas y con muchas muertes. Pero el terremoto del año 2030 es el terremoto que podría decir que rompe la escala de Richard, porque sin esa escala tenemos hasta 10, es el terremoto que va a pasar de 10, porque si tenemos una guía de terremotos de 8, de 8.2, 4 y los estragos que ha hecho, y hasta el momento no tenemos ningún terremoto que haya llegado a 10, es más, no tenemos ningún terremoto que haya llegado a 9 en esa escala. Entonces, el terremoto que va a ocurrir en la séptima plaga, con la voz de Yahweh, es el terremoto que se encargará de destruir todas las casas y edificios que hayan en el mundo entero. Y va a sacudir la ciudad del Vaticano, o la va a abrir en 3 partes. Pero todo se va a venir al piso. O en otras palabras, todo va a ser destruido con ese terremoto. Ahora, ese terremoto tendrá réplicas hasta el día 21, porque la séptima plaga va del día 1 al día 21 de Tirri del año 2030. O sea, hay réplicas. Ahora, si lo ponemos en un contexto de realidad en nosotros hoy, en la actualidad, un terremoto que me destruye todas las casas y es del mundo. Eso no es solamente de un país, es del mundo entero. Por eso digo que ese es el terremoto que rompe esa escala de Richter en más de 10, porque no ha habido. Destruye todo, es todo. Entonces, ¿por qué destruye todo? Es la ira de Yahshua Hamashiach, y se debe cumplir la regla de oro. Entonces, ¿qué ha hecho el mundo? El mundo le ha confiscado y le ha quitado las casas a los fieles, a los justos. Le ha quitado todo. Sus carros, negocios, fincas, etcétera. Los que han podido pues vender eso con anticipación, como dice la revelación, antes de que se pierda todas esas cosas, entonces hacer las últimas obras para la causa del Señor. Pero de pronto muchas personas todavía no conocen eso. Entonces se va a perder todo. Los enemigos primero al pueblo lo persiguen, lo torturan, lo martirizan y matan a muchos. Entonces Yahshua en la séptima plaga
entonces le está devolviendo a los impíos lo que hicieron con sus justos en la angustia previa. Y por eso con el terremoto ahora Yahshua les destruye todas sus propiedades a esas personas. Y cuando le destruye todas las propiedades de esas personas, yo les preguntaría, hablando en la realidad, un terremoto de esa magnitud, ¿usted es capaz de dormir por la noche? Ya cuando llegue la noche, ¿usted es capaz de dormir? Si tienen esas réplicas, ¿dónde va a dormir si las casas se cayeron? Le tocará afuera. Oye, esa es una revolución seria que de pronto muchas personas no lo han tomado como debe ser, ¿sí ve? Y ese terremoto es para el Señor mostrarle al mundo entero que las cosas materiales y físicas no son nada y que el mundo entero tenía los ojos puestos en esas cosas materiales y físicas y algunos creyentes también. Entonces el Señor le va a acabar con todas esas cosas materiales y físicas también. Mire que las pruebas y dificultades es para todo mundo, ¿sí? Es para todo mundo, nadie se escapa. Acá los impíos ahorita no tienen dónde vivir. Y si los impíos no tienen dónde vivir, entonces ¿qué van a hacer en ese tiempo con ese terremoto y con las réplicas que tiene? Y eso que si usted coge la séptima plaga y se va dando cuenta, en la séptima plaga hay unos fenómenos astronómicos también, porque es afectado el sol, la luna y las estrellas. Interesante, ¿sí? Entonces, como mencionábamos anoche, el terremoto produce la resurrección especial, que yo creo que ya debe estar clara. Los justos de la resurrección especial son los que conformarán los 144.000 simbólicos, y entre ese grupo hay hombres y mujeres, ¿sí? Y entre ese grupo está la hermana Elena Harmon de Guay. Muy bien. Ahora, para aclararles esto, porque es que la iglesia de la Odisea no sabe y de pronto algunos obreros de la undécima necesitamos repetirles. A la iglesia de la Odisea y a los obreros de la undécima, a los justos de esos dos remanentes, esos no van a recibir la tierra por heredad. Nosotros somos bienaventurados de pertenecer a alguno de esos dos grupos. A los 144.000 literales que son solo hombres, o a los 144.000 simbólicos donde hay mujeres. Hay hombres y mujeres en el grupo. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque esos dos grupos son los que van a vivir en la Nueva Jerusalén, o van a ministrar la Nueva Jerusalén, o van a gobernar desde la Nueva Jerusalén. A ellos no se les va a dar la tierra por heredad. A los que se les da la tierra por heredad son los que van a resucitar el día 21 cuando Yahshua llega a la tierra, y que se denomina la primera resurrección. Esa primera resurrección de justos, ellos son los que se les va a dar la tierra por heredad. Los dos grupos de los 144.000 literales como simbólicos vivirán en la Nueva Jerusalén. O sea, hago esa salvedad. Ahora, los 144.000, ¿por qué son hombres? Porque está en la realidad de las sombras y figuras del santuario terrenal. Entonces miremos qué pasaba en el santuario terrenal. En el santuario terrenal teníamos nosotros la tribu de Levit, que era la encargada del sacerdocio y de la parte litúrgica del santuario. Ahora yo les preguntaría a ustedes, ¿en la tribu de Levit había alguna mujer para ministrar en el santuario? No. Eran solo hombres, solo hombres. Interesante. Como eran solo hombres, esos hombres son una sombra y una figura en el futuro del grupo de los 144.000 literales, porque los 144.000 literales se convierten en el ejército élite de Yahshua en la última parte, y ese grupo es el que se encargará de llevar a Satanás al desierto apenas se completen los 6.000 años de la historia del pecado. Me parece bastante interesante. Y usted me dirá ahorita en este momento, ¿y cómo así que los 144.000 literales van a llevar a Satanás al desierto? Pues usted vuelve nuevamente a la sombra. En el Yom Kippur del santuario terrenal, cuando finalizaba la purificación del santuario, ese día, el día 10 de Tirri, entonces digamos que la última parte litúrgica que se hacía
era en el macho cabrío que había caído la suerte sobre Azazel. Se ponía, el sumo sacerdote pone la mano sobre la cabeza de ese macho cabrío, confiesa los pecados que durante todo el año entraron al santuario. Entonces, al colocar la mano, está transfiriendo los pecados que están en el santuario, lo está transfiriendo a ese macho cabrío. Y luego ese macho cabrío lo mandan al desierto con un hombre fuerte, o es un hombre fuerte el encargado de llevar a ese macho cabrío a lo más profundo del desierto, y no se vuelve a saber de él. ¿Quién llevó el macho cabrío? Un hombre, no una mujer. Otra parte para ver que los 144,000 literales son solo hombres. ¿Y por qué son solo hombres? Porque ellos son los encargados de la administración final. ¿Y cómo así que la administración final? Los 144,000 son conscientes de que son sacerdotes según el orden de Malquisedec, porque con la muerte de Yahshua el sacerdocio levítico dejó de ser, o claudicó, o fue cortado, o fue reemplazado por el sacerdocio según el orden de Malquisedec. Por lo tanto, el hecho de que hoy en el mundo entero no veamos nosotros, y como muchas personas dicen, no, es que no hay que pagar el diezmo porque los diezmos hay que dárselos a los levitas, a los sacerdotes, y hoy no tenemos sacerdotes. Me he encontrado con una clase de esas personas y le digo, hoy sí hay sacerdotes. Me dicen, entonces, ¿dónde están los levitas? Le digo, es que los sacerdotes que hay hoy en día son los sacerdotes según el orden de Malquisedec, y esos sacerdotes son los que reemplazaron el sacerdocio levítico. Que usted no conozca sobre eso es diferente. Ahora, ¿quién era Malquisedec? Un sacerdote y un rey. ¿Y Abraham a quién le dio los diezmos? Al sacerdote. Entonces, si hoy hay sacerdotes según el orden de Malquisedec, pues hay que seguir dando los diezmos. No dijo nada. Lo mismo nos está pasando de pronto a nosotros, el desconocer un poco de pronto de verdad presente que estamos viviendo nosotros, pero que ignoramos. ¿Por qué? Porque nos quedamos nosotros mirando todavía las sombras y las figuras del santuario y no hemos entrado a que esas sombras y figuras las llevemos a la realidad profética y la veamos tal como es. Y nos proyectemos hacia el futuro con las mismas fiestas en un orden profético a nivel de años. Eso es interesante. Entonces, continuando con esta misma parte, el sacerdocio final finaliza en el 2030 con la inminente segunda venida de Yahshua HaMashiach. Y alguien dirá, pero es que el sacerdocio levítico finalizó en el año 31 con la muerte de Yahshua. Y entonces el sacerdocio de los 144,000 finaliza con la segunda venida de Yahshua. Sí, finaliza. Pero digamos que finaliza una etapa. ¿Por qué una etapa? Digamos que la etapa humana. ¿Y por qué decimos que la etapa humana? Porque los que vamos a ser salvos, vamos a ser transformados y nuestros cuerpos van a recibir naturaleza brillante. Y como van a recibir naturaleza brillante, entonces pasamos a otro nivel. Y como pasamos a otro nivel, entonces todo el grupo de justos se convierten en sacerdotes y reyes. Por eso es que la Escritura nos habla mucho de que el Señor tiene un pueblo de sacerdotes y reyes. ¿Sí ve? Un pueblo apartado, un linaje santo. Significa que en el cielo usted y este servidor también nosotros vamos a seguir ahorita como sacerdotes, todos. Inclusive los que fueron sacerdotes y son salvos y que eran de la tribu de Leví. Ahorita todos vamos a ser sacerdotes según el orden de Malquisedec. Y de pronto vuelvo a repetirlo. Malquisedec es el nombre oficial para el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Interesante. Que desconozcamos de pronto un poco, ¿no? En el ministerio de Malquisedec es diferente, pero gracias a los obreros de la hora undécima, 2015-2030, hemos estado dando esa luz nueva al mundo entero sobre el nombre de Malquisedec como nombre oficial para el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, y muchas personas ya lo han asimilado, lo han comprendido porque eso es verdadero, fiel y tiene mucha evidencia de orden bíblico. Por lo tanto, también podemos decir que estamos viviendo la época en que más luz tenemos sobre Malquisedec.
Y esto que les estoy mencionando a ustedes, el sacerdocio según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que está vigente desde que Yahshua murió para acá. Pero muchas personas lo han ignorado. ¿Hasta cuándo se supo eso? Hasta ahorita en el remanente final. O sea que desde el año 2015 hacia atrás no había referencias de un sacerdocio según el orden de Melquisedec que estuviera obrando. ¿Por qué? Porque no se había, de pronto, no era la revelación todavía para nosotros y no se hicieron las conexiones correctas con eso. Pero hoy en día ya tenemos toda la luz. Tengo un libro por Amazon denominado Descubra quién es Melquisedec. Oye, qué interesante que ustedes pudieran hacer un esfuerzo y comprarse en ese libro. Descubra quién es Melquisedec. Encuentra usted textos bíblicos y evidencias y cosas sorprendentes reveladas por Yahshua y por el Ruach HaKodesh. Hagan un esfuerzo y puedan comprar eso. Continúa, entonces de la segunda venida de Yahshua para allá, entonces todo el grupo de redimidos del planeta Tierra serán sacerdotes y reyes por las edades sin fin. Y el hecho de que seamos sacerdotes es según el orden de Melquisedec, así como Yahshua HaMashiach es sacerdote según el orden de Melquisedec. Significa que necesitamos conocer un poco más el ministerio de Melquisedec como sacerdote. Oiga, y cómo está orando como sacerdote y cómo también recorre el santuario. Que no de pronto ignoramos tanto eso, hemos aprendido todas otras cosas, pero esto no, ahorita hay una luz sorprendente sobre esto. Entonces en el 2030 tenemos dos grupos de justos que verán la inminente segunda venida de Yahshua, los 144.000 simbólicos y los 144.000 literales. Los 144.000 literales, como ustedes ya conocen, no conocen muerte. Los simbólicos, pues sí, han sido resucitados, pues conocieron muerte. Ahora, el grupo de los 144.000 ha pasado solo todo el año de la ira del Cordero, o todo el año de las 7 plagas, mientras que el grupo de los 144.000 simbólicos solamente pasan por la 7ª plaga que dura 21 días. Son resucitados el primero y recogidos el 21 cuando Yahshua llega. O sea, 21 días de experiencia. O sea, en otras palabras podemos decir, los 144.000 simbólicos van a pasar también esos 21 días de angustia, tribulación que hay en el planeta Tierra. Pero ahora hay algo importante. El primero de Tirri, con la resurrección especial es liberación para su pueblo. Y ahora seamos bien serios. ¿Cuál es su pueblo en ese tiempo? Los 144.000 literales, porque no hay nadie más. ¿Y por qué digo que es liberación? Porque es que todo el mundo se ha volcado a perseguir a los 144.000 en las diferentes partes del mundo. Y la profecía menciona que los 144.000 están huyendo hacia las selvas, los montes y las montañas, los bosques, a los lugares más retirados. Ahora, ¿por qué tenemos que huir a los lugares más retirados? Porque el mundo está controlado totalmente a través de la parte digital, tecnológica y científica. Si usted está dentro de una ciudad o dentro de un pueblo en ese tiempo, a usted lo localizan facilito. ¿Con qué? Con los datos que ya tenemos nosotros y que hemos dado solamente por tener un celular. Entonces me parece a mí en este momento que es bastante serio esto. ¿Sí ve? Por eso usted debe tener un conocimiento. Yo acá en este momento tengo 10 celulares acá. Los 10 celulares son 10 perfiles diferentes que tengo. A ver, hace días que no saco otros, pero me quedan esos tiempos y yo saco y voy publicando. Estos 10 celulares que tengo me tienen localizado dónde estoy. Y a ustedes también. Por lo tanto, nosotros tenemos que desprendernos de todos esos celulares, del computador, alejarnos de todo eso. ¿Para qué?
para que los datos que tienen de nosotros los tienen allí, los tendrán nuestras fotos, esto y lo otro, las publicarán por algún lado, bueno, daremos recompensa por esta persona, el que la encuentre, pues entonces le damos una recompensa X. Oiga, nosotros vamos a ser, mejor dicho, perseguidos, pero tremendamente. Entonces, ¿qué va a suceder allí? Si nosotros seguimos el plan del Señor de irnos para la parte de las montañas, lo más retirado, y no tener sino solamente nuestra ropa, y vivir por la fe, depender de Yahshua Hamashia en ese momento, entonces a las élites o al mundo entero le va a quedar más difícil encontrarnos, porque ellos primero hacen un rastreo por las ciudades, a mirar dónde está uno. Por eso tenemos las partes de identidad digital y biométrica a través del ojo, a través de la huella dactilar, bueno, de todo lo que está sacando ahorita el hombre, ¿sí ven? Porque se utilizará toda la tecnología para ubicarnos y tener el control total de cada uno de nosotros. Entonces, si usted no tiene ninguna de esas partes tecnológicas y está en la montaña, entonces empezarán a buscarnos en las ciudades. No nos encuentran en las ciudades, nos buscarán en los pueblos. No nos encuentran en los pueblos, nos buscarán de pronto en las fincas cercanas a los pueblos. Y no nos encuentran en esas fincas cercanas a los pueblos, entonces empiezan a extenderse en más con la parte de los drones y la parte tecnológica que hay, hasta que nos encuentran. Cuando usted lee el conflicto de los siglos se va a dar cuenta ya en la liberación, ¿sí?, que los 144.000 donde quiera que se escondan en las montañas, los van a encontrar, los van a rodear, se van a mofar de ellos, se van a burlar, nos van a ridiculizar a nosotros allí, y cuando están a punto de matarnos, se produce la liberación. ¿Qué es la liberación? La séptima plaga, el terremoto cual nunca ha habido. Esa es la liberación. Y allí Yahshua está hablando con los 144.000 literales y con los 144.000 simbólicos que resucitaron. Y nos está dando la instrucción, a los 144.000 simbólicos les está diciendo el día y la hora de su venida. Y nosotros que ya sabemos, estamos siendo confirmados, pero esa es la liberación. Y esa liberación se produce a medianoche. ¿Y por qué decimos que a medianoche? Porque la medianoche es un patrón de orden profético. La medianoche y el mediodía están en guerra también, así como Nitzán y Tirri están en guerra, así como Yahshua y Satanás están en guerra, así como el remanente y Satanás están en guerra, o el mundo está en guerra, ¿sí ve? O sea, hay que entender y comprender todo esto, ¿sí ve? Y saberlo bien claro, tenerlo bien especificado. Entonces, si tenemos nosotros bien ese patrón, entonces los 144.000 son liberados en el último momento. ¿Y esto para qué? Para que nadie vaya a creer que fue muy sagaz, de pronto muy astuto, muy inteligente, muy sabio para burlar a los impíos. Y que de pronto la salvación llegue a ser por gracia, también de pronto por esa sabiduría, de pronto de esconderse, ¿no? Seremos encontrados para que el mundo entero esté a disposición de nosotros para acabarnos, y es allí cuando Yahshua Hamashia actúa y produce la liberación del grupo. A mí me parece magnífico esto, ¿sí? Esto es hermoso. Mientras estemos en las manos de Yahshua Hamashia, usted y este servidor no tienen nada que temer. No tenemos nada que temer. Y eso es 2030. La liberación ocurre en el 2030. La resurrección especial ocurre en el 2030. La séptima plaga es en el 2030. El oscurecimiento del sol en las señales de Mateo es 2030. De la luna 2030, de la estrella 2030. De la caída de granizo 2030. Todo en relación con la séptima plaga. O sea, la séptima plaga es una sucesión de eventos astronómicos, proféticos, y vemos, inclusive en la séptima plaga usted va a dar cuenta que el cielo se abre y se ve la sacrosanta ley de Yahweh que ha sido pisoteada. O sea, el Señor mostrándole al mundo que la guerra que han hecho contra la ley ha sido ineficaz. La ley es inmortal y el Señor lo demuestra. Y el cielo se enrolla y se abre, se enrolla y se abre, se enrolla y se abre.
Ese es un fenómeno, mejor dicho, no, pues un fenómeno no. Ese es un hecho portentoso y milagroso de Yahshua HaMashiach, que está sacudiendo los cielos y está sacudiendo la tierra en la séptima plaga. Entonces el hecho de que los cielos se enrollen, ¿sí ve? Y se abran, se enrollen y se abran, es para mostrar la ley de Yahweh. Vea qué interesante. Ahora, yo no sé ahorita usted qué irá a pensar con esto que le voy a mencionar. ¿Cuál ley de Yahweh se va a mostrar ahí? ¿La que estaba en el arca o la que está en el cielo? ¿Qué opina usted? Porque hay dos. Está la original del cielo y digamos que está la copia que se le dio a Moisés y se guardó en el arca de la alianza, que está todavía perdida en esa cueva allí mismo debajo de donde Yahshua murió. Entonces la pregunta que tendría que hacerles a ustedes saber, porque he mirado eso, ¿esa arca va a aparecer o no va a aparecer? ¿Va a ser sacada de allá y mostrada al mundo o no va a ser sacada y mostrada al mundo, y por qué? Y hay unas razones bien serias. El arca tiene 4 guardianes, 4 ángeles, y no cualquier persona puede acercarse al arca. Si usted ha visto de pronto los artículos de Ron Wyatt, el arqueólogo empírico que descubrió el arca de la alianza y que sacó un poco de pronto de artículos y un documental bien bueno sobre eso, para comprobar que el arca está en el sitio preciso en que fue guardada y que encima fue la muerte de Yahshua, y que como con la muerte de Yahshua se abrió la tierra y la sangre corrió por una grieta y fue a parar justo allá en el propiciatorio de esa arca. ¿Por qué? Porque se tenía que cumplir la realidad, ¿sí ve?, con las sombras. ¿Y qué dicen las sombras? Por eso es importante repasar las sombras. En el Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo y entra con la sangre del macho cabrío de ese día, que recayó la suerte sobre Yahshua, y asperja la sangre sobre el propiciatorio. No la asperja sobre la cortina ni los cuernos del altar del incienso, no, eso se hacía era en los otros días, pero el Yom Kippur, un día al año, la sangre se rocea única y exclusivamente en el propiciatorio. Muy bien, y eso era año tras año, pero eso que se hacía año tras año es una sombra, una figura de la realidad de lo que va a suceder. Entonces, si el macho cabrío representa a Yahshua, entonces significa que va a llegar un momento en que Yahshua va a morir. Y en el momento en que Yahshua va a morir, entonces allá hay un macho cabrío. El macho cabrío representa a Yahshua, ¿cierto? Y el sumo sacerdote, ¿a quién está representando allí? Porque el sumo sacerdote es el que mata el macho cabrío. Entonces ahí ya le digo, ¿y cómo usted conecta entonces la realidad? O sea, ¿cómo conecta las sombras, esas figuras, con la realidad de la muerte de Yahshua? Yahshua muere. Entonces, si Yahshua muere, significa que alguien, y ese alguien es un sacerdote, debe recoger la sangre de Yahshua y presentarla allí en el propiciatorio de esa arca escondida. ¿Quién lo hizo? Interesante. O sea que en el santuario terrenal tengo sombras y figuras que representan a Yahshua, pero que también representan a Malquisedec. Ya a nosotros se nos ha olvidado la figura de Malquisedec. ¿Sí ve? Hemos hablado bastante de Yahshua, sí, de otros elementos y de los muebles del santuario, y de pronto ustedes se los ha aprendido hasta de memoria, así como este servidor también, pero hemos descuidado la realidad de eso. Y déjeme decirle que tengo que hablarles un poco de eso. He hecho un artículo sobre eso también. Y he hecho un artículo que de pronto
Ron Guayano supo, pero yo lo completé con la ayuda del Señor, para honra y gloria de Él. Y hoy se sabe, o ya muchos lo saben. El día que Yahshua murió, entonces el arca está allá abajo, en la cueva. Se produjo un terremoto, se levantaron unos muertos, pero la sangre de Yahshua, parte de la sangre de Yahshua, corrió por una grieta, fue a parar allá al arca. Mucha casualidad, ¿cierto? No, allí está el obrador de milagros y maravillas. El obrador de milagros y maravillas, o el que produjo ese terremoto, se llama Malquisedec. Y Malquisedec está actuando como sacerdote, porque él es sacerdote. Oh, interesante. Él es el sacerdote oficial del santuario celestial. Por eso es que Yahshua es sacerdote según el orden de Malquisedec. Oh, porque el sacerdote oficial principal es Malquisedec. Interesante. Bien interesante. Entonces Malquisedec es el que produjo el terremoto, porque es el obrador de milagros. Y si usted mira bien las Sagradas Escrituras, se da cuenta que la mayoría de milagros que hay en las Sagradas Escrituras son obra de Malquisedec. Son pocos los milagros de Yahshua, la mayoría de milagros son obra de Malquisedec. Malquisedec es el que obra maravillas, milagros, prodigios, cosas extraordinarias, sorprendentes. Y Malquisedec está allí en ese momento, haga de cuenta que él es como si tomara la sangre de Yahshua, la conduce por la parte de esa grieta cuidadosamente, y él llega y la deposita ya en esa parte del propiciatorio. ¿Por qué? Porque tiene que encontrarse la realidad. Y la realidad está ahí. O usted me va a decir en ese momento, no, Yahshua murió allá y sí, entonces no hubo quien asperjara la sangre en el arca, porque como el arca se había perdido. Pues déjeme decirle, es que ningún sacerdote de orden humano podía hacerlo. Tenía que ser un sacerdote de orden divino, o un sacerdote que sea divino a la vez. Y eso no lo cumple sino solamente Malquisedec. Por lo tanto, Malquisedec allí es el que colocó, depositó esa sangre de Yahshua, o parte de la sangre de Yahshua, ¿en dónde? En el propiciatorio del arca perdida. Y se completó la realidad, así como Yahshua está muriendo y está completando la realidad de las fiestas del santuario y de lo del tabernáculo terrenal. Mire que se cumplió como cabalmente, pero de pronto nosotros hemos sido cegados a no ver eso. Y ahora, como estoy hablando del año 2030, en el año 2030 entonces los cielos se enrollan, se abren, se enrollan, se abren, se enrollan, y las miradas de todas las personas, tanto de los 144,000 literales, de los 144,000 simbólicos y de los impíos, están mirando esas escenas. Y todos contemplan la sacrosanta ley de Yahweh desde el templo, desde el tercer cielo. ¿No le parece a usted un hecho formidable, espectacular, sorprendente y milagroso? ¿Cómo es que los cielos se abren en ese momento y aquí desde este planeta Tierra hasta el tercer cielo ahora podamos ver? ¿Cómo es que podemos ver? Se ha producido un milagro en todas las personas en ese momento para poder ver, porque es que nosotros no vemos. Acá hasta el momento no vemos. Es un hecho milagroso en cada uno de nosotros que ocurre para que nosotros veamos ese acontecimiento. Oh, eso es maravilloso. Pero la pregunta acá, en este momento, para cada uno de ustedes, y me gustaría que de pronto me lo escribieran ahí por el WhatsApp también. ¿Qué ley se ve? ¿La ley de los 10 mandamientos del cielo o los 10 mandamientos que se le dieron a Moisés? ¿Cuáles son los que se ven? Ya les expliqué un poco más o menos cómo es
la parte de la realidad con Melquisedec y cómo es que Melquisedec es el que presenta la sangre, y por eso es que a Ron Wyatt se le permitió entrar allá, se le permitió tomar una muestra de esa sangre, la llevaron al laboratorio israelí, a varios laboratorios prestigiosos allá, y los que examinaron esa sangre encontraron milagros en esa sangre. Sí, oiga, ¿esta sangre de quién es, que esta sangre está viva? ¿Cómo así que unas gotas de sangre están vivas? Cosas sorprendentes, fuera de lo común. Como después de 2000 años de haber muerto Yahshua, se toma una muestra de su sangre que se le permitió a Ron Wyatt. Ya, déjeme decirle algo importante. Muchas personas han querido encontrar el Arca de la Alianza y han estado cerca, y cuando han estado cerca de encontrarla, se han muerto. ¿Y sabe por qué se mueren esas personas? Porque no cualquier persona puede tener contacto con el arca. Y déjeme decirle, ¿de qué denominación era Ron Wyatt? Adventista del séptimo día. No se le permitía a ninguna otra denominación del mundo, alguna persona, que encontrara esa arca, sino tenía que ser alguien del remanente oficial de ese tiempo. Y Ron Wyatt era adventista. Es lo mismo que decir hoy en día, si alguien quiere encontrar el arca y tener otra experiencia como la de Ron Wyatt, tiene que ser alguien del remanente final. Nadie más puede hacer esa experiencia con el arca. Nadie, el Señor no le permite eso a nadie. Interesante. Ahora déjenme mencionarle algo que de pronto nosotros ignoramos. Ron Wyatt es un sacerdote según el orden de Melquisedec, y por eso se le permitió tener contacto allá con esa arca, fotografiarla, tener esa experiencia con el arca. Pero Ron Wyatt no supo que él era sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, le pasa lo mismo que le está pasando a todos ustedes. Todos ustedes son sacerdotes según el orden de Melquisedec, por pertenecer a la iglesia de la Odisea y pertenecer a los obreros de la hora undécima. Ustedes son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero muchos de ustedes no saben que son sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es más, de pronto todavía ignoran el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Interesante. Ahora, nosotros como obreros de la hora undécima, ya la mayoría conocemos y entendemos que somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Es interesante. Por lo tanto, ¿quiénes tenían derecho a llevar el arca? La tribu de Leví. Y la tribu de Leví está ligada al sacerdocio. Por lo tanto, hoy en día, ninguna persona de ninguna otra denominación puede tener contacto con esa arca. Tiene que pertenecer al remanente final, en este caso, obreros de la hora undécima. Ya ni siquiera un adventista del séptimo día en este momento le permite otra vez esa experiencia, porque la iglesia adventista ya fue cortada, y como fue cortada, entonces está en el grupo de ¿qué? De todas las otras denominaciones. Es más, dentro de la iglesia adventista, como todas las otras denominaciones, hay grupo de fieles, y todos esos grupos de fieles son los que van a recibir el fuerte pregón, y ellos van a salir a formar parte de los obreros de la hora undécima a partir del año 2027 en adelante. Porque es que hago esas aclaraciones porque es que hoy en día todas muchas personas andan confundidas y no saben conectar de pronto la realidad hoy de la verdad presente, pues vivirla en esencia, que es lo que estamos necesitando nosotros de momento. Entonces en el 2030, si los cielos se abren y se enrollan, es para mostrar la ley de Yahweh, ya quedó establecido. Espero ver la respuesta de ustedes así. ¿Y por qué digo? Porque les estoy dando una especie de medio investigación para que usted vaya de pronto al conflicto de los siglos y mire la parte de la liberación final en ese momento, la parte de las plagas, el capítulo 42, 43, revise todo eso. Y revíselo no corriendo, despacio, para que su mente pueda
conectar bien las cosas para que su mente como se sature bien de todo eso, que pueda ver todo eso en visión panorámica, y usted pueda relatar todas estas cosas así como ya se la aprende de memoria. Yo tanta que he hecho estas cosas, pues prácticamente menciono todas estas cosas así casi de memoria, así de memoria, porque ya las tengo en la mente y las he dado varias veces. Y a mí me parece maravilloso eso que el Señor ha hecho conmigo y que hará con cada uno de ustedes también. Solamente en este momento estoy siendo una especie de ejemplo, de testimonio para ustedes, para mostrarles que sí podemos vivir nosotros en una santidad, en la presencia del Señor y vivir por fe. Eso se necesita hombres y mujeres que lo sigan haciendo, y el Señor a través de todas las edades ha tenido hombres y mujeres fieles. Y gracias a esos hombres y mujeres fieles es que el Señor nos otorga bendiciones abundantes a nosotros, que de pronto hasta ignoramos muchas bendiciones que el Señor nos entrega a nosotros. Te sigo continuando allá con el año 2027. Pasó el día 1, el 2, el 3, el 4. Ahora vuelvo y pregunto, ¿y las personas qué están haciendo para dormir si todas las casas fueron desbaratadas, destruidas por el terremoto, y están habiendo réplicas? O pongámoslo en el contexto de nosotros. Hoy en día hay un terremoto bien fuerte que destruye una ciudad donde estamos nosotros, por decir algo, y destruye todas las casas que hay allí. Y estamos viéndola así, y ya por ejemplo el terremoto fue por la mañana, y por la tarde, por ahí a las 4 o 5 de la tarde, hay una réplica. ¡Trun! Se sacó de la tierra esto y lo otro. Dígame una cosa, ¿usted puede dormir tranquilo? Eso es serio. Eso es serio. Al otro día llega de pronto y usted sigue viendo esa destrucción que hay de todas de las cosas que tenía esto y lo otro, y ve todas las otras partes, destruido todo eso. Oye, todas esas cosas destruidas, poco de personas. Y hay otra réplica. O sea, las réplicas no se acaban. No hay que la ira del Cordero, y la ira del Cordero se desata totalmente en la séptima plaga. O sea, la ira del Cordero está representada a través de las 7 plagas. Pero la ira del Cordero se intensifica, se complementa o se totaliza en la séptima plaga. Oh, interesante. Y en la ira del Cordero no hay misericordia. Y alguien me dice, oh, pero eso está ligado con el amor. Sí, el Señor está obrando en justicia, porque el tiempo de gracia para el mundo terminó. Ahora ya no hay misericordia. Digamos que ya no hay amor en ese momento. Y alguien me dice, uy, ¿cómo así? ¿Cómo puede hablar usted así de esa manera? Claro, el amor se hizo a un lado y ahora entra la justicia a obrar. Y eso se llama la ira del Cordero. Y la ira del Cordero se totaliza, se complementa en la séptima plaga. Totalmente. Entonces, ¿qué hace en la séptima plaga? Déjeme mencionar la séptima plaga para que usted la vea. Anoche le estaba hablando de que el mundo entero está diciendo que hay mucha población en el mundo y que hay que despoblarlos. Hay que despoblar, en otras palabras, hay que matar a un poco de personas. Y lo han estado haciendo. ¿A través de qué? De las guerras, de las enfermedades, de las pestes. Ahorita es peligroso que alguien... Yo en este momento tengo 65 años. Si yo me llego a enfermar, una persona de nosotros que tenga de 60 años para arriba, por decir algo, se enferma y llega al hospital, corre un peligro de que se muera ya. Corre un peligro. Porque nosotros en la agenda de despoblación, nosotros estamos, digamos, que listicos para que nos maten, llegando al hospital. Hay muchas personas hoy en día, y ahí entre esas personas está incluida mi madre. Mi madre es una persona sana, le dio una gripa, llegó al hospital y allá me la mataron a la viejita. Yo hubiera estado acá, no la había dejado llevar por allá de pronto. Habíamos hecho lo posible, preferible que muera en la casa. Como una persona que por una gripe, todas las cuestiones, y ya con el conocimiento que el Señor me ha entregado, yo le había colocado oxígeno a ella y no habíamos tenido necesidad de otras cosas ni nada, pero todas las personas allá, es un peligro eso. ¿Por qué? Porque el mundo o las élites quieren despoblar a un poco de personas. Despoblar es matar a un poco de personas.
Y las personas de la tercera edad ya no le estamos representando mayor cosa a esas élites. Por lo tanto hay que eliminar a esas clases de personas lo que más se pueda. Y para eso se está utilizando de pronto la parte de la salud. Pero resulta que en las Sagradas Escrituras, en revelación de orden profético, tenemos nosotros muertes masivas, que es lo que le decía a ustedes. Y en la ira del Cordero, en el 2030, en Tirri del 2030, Yahshua consuma su ira, matando a todos los impíos con el resplandor de su venida. ¿Y cuándo llega él? El 21 de Tirri del año 2030, porque el 21 de Tirri es el último día del sexto milenio, o es el último día de los 6000 años de la historia del pecado. Ese día es que Yahshua llega ya a la nube de los cielos. ¿Sí ve? Ese día es que se produce la primera resurrección, la de los justos. Ese día es que Yahshua pronuncia el Salmo 54 y dice junta a los santos, a los ángeles, dice: juntadme mis santos, los que han hecho pacto con sacrificio, y somos levantados. Y cuando somos levantados, Yahshua ahora, desde la nube donde Él está, con el poder de la omnipresencia, hace un milagro fabuloso que se llama fisión en la parte de la omnipresencia, y se le presenta en los 4 puntos cardinales a cada impío individualmente. Y eso es lo que dice Isaías 63 y Apocalipsis 19, que Yahshua pisa el lagar. ¿Y qué es pisar el lagar? La tierra es el lagar. Entonces yo diría a usted, ¿Yahshua pisa la tierra o no pisa la tierra? Porque está en las nubes. En las nubes está como humano, pero en la tierra la está pisando allí como divino. Y en la parte divina, con el poder de la omnipresencia, en la división fisión, se le presenta individualmente a cada impío cerca de él, diga, como a unos 3 metros. Él levanta su mano derecha y de su mano derecha salen rayos de luz, que es su gloria, es el resplandor. Y esos rayos de luz traspasan a esos impíos como si fueran espadas, y salpica sangre, y los vestidos de Yahshua son manchados. Por eso cuando usted va a Isaías 63 y Apocalipsis 13, entonces en Isaías 63, ¿por qué son rojos tus vestidos? Y en Apocalipsis 19, los vestidos de Yahshua están manchados, porque está matando él personalmente a los impíos. O Yahshua tiene, o ese es considerado también, como dice Isaías 63, verso 4, es el día de la venganza. Y en el día de la venganza, Yahshua dice: nadie me ayuda. Yo tengo una deuda con cada impío de este mundo. Y es Yahshua mismo quien los mata. Y se cumple, los mata con el resplandor de su venida. Sí, porque Él llegó, pero está allá en las nubes. Pero también pisa la tierra. Espero que ustedes hayan visto de pronto un video, artículos y conferencias que he dado sobre eso también. Porque muchas personas, no, es que la escritura dice que Yahshua no pisa la tierra. Sí, él no pisa la tierra como humano, allí lo estoy viendo como humano y como divino. Y como humano se queda allí en las nubes, pero como divino sale a matar a los impíos. ¿Y dónde están los impíos? Unos están escondidos en cuevas, unos están diciendo a las montañas: ay, no, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado allá en ese trono. El Yahshua, con el poder de la omnipresencia, en un momentico se presenta. Como hay 4.000 millones de impíos en ese momento, según las estadísticas que hemos estado viendo y los que la han visto, te haga de cuenta que Yahshua, con el poder de la omnipresencia, se presenta en 4.000 millones de Yahshuas, individualmente uno para cada impío. Y él personalmente es el que va a matar a aquellos impíos. Eso es una muerte masiva, la última muerte masiva. De pronto le quede alguna duda, usted revise de pronto la parte de... Bueno, voy a tener una conferencia en estos días sobre eso, para repetirla, mejor dicho, para que no le quede ninguna duda con todos los textos bíblicos precisos. ¿Qué es lo que hago acá? Algunos me dicen: pero es que usted solamente habla y hace unas interpretaciones como a su modo. No, porque es que yo los considero a ustedes que ustedes son unos maestros. La mayoría de los que están viendo estas conferencias en este momento son de la Odisea.
Son muy pocos mesiánicos y personas de otras denominaciones que están acá. Entonces, como ustedes son de la Odisea, y algunos obreros de la orden decían, yo los considero a ustedes maestros. Y como maestros, entonces yo lo que tengo que hacerle a ustedes es darles una especie resumida del patrón de orden profético, y la misión de ustedes es conectarlo con los textos bíblicos. Independientemente que les doy textos bíblicos a ustedes, pero ustedes lo deben conectar más. ¿Sí ven? Ustedes deben ser como los bereanos modernos que cogen ese alimento, lo miren y vuelven y lo repasan la conferencia y dicen, bueno, ¿esto dónde lo puedo encontrar en las Sagradas Escrituras, en el Espíritu de Profecía? ¿Cómo lo encuentro? Si no, esto como que no lo encuentro, esto como que no es verdad, esto como que sí encaja, esto como que sí se complementa acá. Y permitir que nuestro Elohe Malquisedec nos convenza a nosotros de esto. Yo no estoy preocupado porque si ven estas conferencias o no. Yo simplemente cumplo el patrón profético. Yo lanzo este pan sobre las aguas. ¿Quiénes son las aguas? Ustedes y todas las personas, naciones, pueblos, lenguas. Yo lanzo eso para allá. Que no se convirtió nadie en ese momento no me tiene preocupado a mí, porque el patrón profético me dice, usted lance el pan sobre las aguas, que eso se lo llevarán por allá y después se verán los frutos. Y eso he estado viendo. Yo no estoy preocupado acá por otra cosa, sino por predicar que el ministerio que el Señor me ha entregado, yo lo revele totalmente. ¿Sí ve? Ya está en cada uno de ustedes, si creen o no creen, de pronto a los mensajes que el Señor nos está trayendo en esta hora difícil, porque esta es una hora difícil. Y usted todavía no la está viendo de pronto, que unos hermanos me dicen, ay no, usted está hablando de 7 años de hambre y que vamos ahorita en el segundo año de hambre, estamos en el 2026, entramos al tercer año de hambre y no, yo por aquí en mi país no, yo estoy bien. Ah, sí, eso es mentira. Ah, bueno, si usted lo toma así, yo no puedo hacer nada, pero estamos en el tercer año de hambre y cada año que vaya pasando habrá más hambre, hasta que llegue el 2027, que es el año donde se va a presentar el hambre cual nunca ha habido desde que ha habido hombre sobre la faz de la tierra. Porque como mencionaba anoche, las plagas, la segunda plaga y la tercera plaga, es sobre los ríos, los mares y las fuentes de las aguas. Y se van a morir todos los animales que hay ahí. Y si se mueren todos los animales que hay ahí, ¿cómo queda el hambre en el mundo? Pues seria. La cuarta plaga es que el sol va a calentar 7 veces más de lo normal y va a quemar hasta el pasto. Y si quema el pasto, ¿qué van a pasar con las vacas? ¿Cómo van a comer? Se van a morir un poconón de animales domésticos. En ese sentido, ¿se agudiza más el hambre? Pues claro que sí se agudiza más el hambre. O sea que en las plagas, en la parte del 2030, vamos a encontrar que los recursos que de pronto ciertas personas humanas y ciertas élites y ciertas personas que inclusive no son religiosas están preparando, haciendo sus búnkeres debajo de tierra, acumulando semillas, acumulando un poco de recursos de orden natural, porque saben que viene una catástrofe y no saben qué catástrofe será, pero saben que va a haber una catástrofe, entonces ellos van a estar seguros allá en los refugios. Nadie se va a escapar del hambre. Ahora sigo en la séptima plaga que hay. En el patrón profético tenemos el día 1, que es Yom Teruat, o el día de las trompetas, y el día de las trompetas en la realidad es la voz de Yahshua que provoca un poco de fenómenos en la tierra, empezando por el terremoto y los fenómenos en la parte del cielo y la tierra nuevamente. Esa es la realidad. Llega el día 10 de Tirri, que es el Yom Kippur profético, y el Yom Kippur profético es juicio. Y como el juicio ya se acabó, el 10 de Tirri del año 2029 es fin del tiempo de gracia para el mundo entero. Entonces se acabó el juicio. Entonces, ¿por qué vamos al 2030 y tenemos un Yom Kippur profético y es día de juicio? Allí no se va a juzgar a nadie porque ya están juzgados todos. Pero como es día del juicio, entonces allí se va a darle lo que merece la Babilonia espiritual. O en otras palabras, usted va a Apocalipsis 18
Y en Apocalipsis 18 se va a encontrar la destrucción de la Babilonia espiritual. Y la destrucción de la Babilonia espiritual se va a dar el 10 de Tirri del año 2030, porque el día 10 de Tirri es Yom Kippur profético. Y es la realidad del Yom Kippur literal que se hacía en el santuario terrenal. En el santuario terrenal teníamos las sombras y las figuras, pero ya en el 2030 tenemos la realidad del Yom Kippur. Y el Yom Kippur es juicio. ¿Quién va a recibir juicio? La Babilonia espiritual que no ha sido tocada. ¿Y por qué no ha sido tocada? Porque el Señor la tiene reservada para el Yom Kippur del 2030. Por eso es que la Babilonia, usted ve la Babilonia, espiritual, ve el Vaticano. Vaticano, de pronto usted ha visto que haya alguna inundación allá. ¿Ha visto que haya algún incendio allá? ¿Ha visto que haya un tornado por allá? ¿Que haya un tsunami por allá? ¡No! Parece que la Babilonia estuviera intocable. No le pasa nada. Todas esas cosas se ven alrededor del mundo, pero allá en esa Babilonia no pasa nada. ¿Y cuánta maldad hay allá? Muchísima. ¿Y por qué esa ciudad no le pasa nada? Porque esa ciudad está reservada para el juicio de Yahshua HaMashiach en el Yom Kippur del día 10 de Tirri del año 2030. O sea, Babilonia espiritual tiene una cuenta con Yahshua HaMashiach. Es Yahshua HaMashiach quien la va a destruir. Es Yahshua quien la destruye allá en Apocalipsis 18. Y déjeme decirle ahorita algo importante para continuar, porque de pronto anoche no lo vi. Del 1 al 15 de Tirri del año 2030 es la segunda hora profética relacionada con la segunda hora de Yahshua, que ya les había mencionado. Yahshua vivió 3 horas proféticas, la primera de 9 a 10, la segunda de 10 a 11 y la tercera de 11 a 12, el día viernes 14 de Nisan del año 31 cuando él murió. 3 horas críticas en un tiempo como literal, eran horas literales. Esas horas literales se repiten al final en tiempo profético. Y en tiempo profético ya les he mencionado varias veces a ustedes que una hora profética equivale a dividir 360 entre 24, que son las horas del día, y el resultado es igual a una hora profética. Y el resultado que da ahí es 15. O sea, significa que una hora profética es igual a 15 días. Y ya vimos la primera hora profética, que es del 1 al 15 de Tirri, en relación con el decreto de muerte. O sea, el Vaticano le va a dar 15 días a todos los representantes de la ONU para que en el transcurso de 15 días en las leyes de sus respectivos países saquen una ley para matar a todo guardador del Shabbat. Listo. Es una ley. Y esta es la primera hora crítica. La segunda hora crítica es del 1 al 15 de Tirri, pero del año 2030. En esa hora es que Apocalipsis 18, en el versículo 10, en el versículo 17 y en el versículo 19, dice que en una hora es destruida. Y si es destruida en una hora, significa que la destrucción viene ¿desde dónde? Desde el 1 de Tirri hasta el 15 de Tirri. Entonces usted ahorita me dirá, entonces usted está confundido, porque usted me está hablando que el 10 de Tirri la destrucción de Babilonia espiritual. Sí, pero ¿qué ocurrió el 1 de Tirri? El 1 de Tirri es el inicio de la 7ª plaga que trae un terremoto. ¿Y qué hace el terremoto con la ciudad del Vaticano? El terremoto con la ciudad del Vaticano le destruye todas sus casas, todas sus cosas. Oiga, destruye. Y la divide en 3. Pero siguen corriendo el juicio y cuando llega el día 10, ese es el juicio oficial para Babilonia. Y digamos que el día 10, Babilonia es saqueada. Y ahora déjeme mencionarle algo para que usted debe conectarse con Daniel 11. Daniel 11 es una sombra, es una realidad que se cumplió en ese tiempo en un nivel historicista, pero a la vez se convierte en una sombra y una figura de lo que va a ocurrir al final. ¿Y qué es lo que va a ocurrir al final? Cuando usted está en Daniel 11 se va a dar cuenta que hay 2 reyes. Oiga.
Y esos dos reyes que hay hacen alianza y esos dos reyes se traicionan entre sí y esos dos reyes sobornan a muchas personas y dan regalos a muchas personas para mantener su poder. Y esos dos reyes al final están representando a dos reinos al final. Y los dos reinos son Estados Unidos y el Vaticano. Y esos dos reinos y esos dos reyes se dan regalos, beneficios entre sí, hacen sobornos entre sí, ¿sí ve? Para ayudarse mutuamente, pero se traicionan entre sí. Porque Estados Unidos quiere ser el amo del mundo y el Vaticano también quiere ser el amo del mundo. Y ninguno de los dos cede, ni va a ceder, porque así dice la profecía. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Sigilosamente, como dice Daniel, ese cuerno pequeño tiene ojos y boca, que habla grandezas, es astuto. Entonces eso representa al Vaticano. ¿Y qué es el Vaticano astuto? Utiliza a Estados Unidos para sus fines, pero no le dice a Estados Unidos que pronto él quiere el poder. No, sino es para beneficio de él. O sea, lo está utilizando en este momento. Y Estados Unidos está cayendo en ese juego. ¿Sí ve? ¿Y por qué está cayendo? Porque ahorita están unidos gobernando los dos como el séptimo reino. Y como séptimo reino, uno de los dos se quiere imponer, pero ninguno de los dos cede. La bestia saca y dice, yo tengo por aquí el Día de la Familia. Y la imagen de la bestia dice, y yo por aquí tengo las leyes azules. No quieren ceder. ¿Sí ve? Y sin embargo van al mismo propósito, al mismo fin. Día de la Familia o leyes azules, misma ley dominical. Entonces, ¿cómo así que se traicionan? Sí, el Vaticano traiciona a los Estados Unidos. Y con la ley dominical que promulgan los Estados Unidos, posiblemente es que para beneficio de ellos, principalmente para tomarse en el mundo, lo que hace es que benefician a la bestia o hacen que la bestia resucite. O sea, en otras palabras, la imagen de la bestia le infunde aliento. ¿Qué es aliento en el hebreo? Es la palabra ruach, o en el griego la palabra neuma. ¿Qué significa eso? Vida. Así como el ruach HaKodesh es el autor de la vida, ¿sí ve? Entonces tenemos a la imagen de la bestia que le infunde aliento a la bestia, la revive. ¿Y cómo la revive? A través de la ley dominical. Y por eso de ahí en adelante, la bestia que revive se convierte en la segunda supremacía papal o en el octavo reino. O sea, desplazó sigilosamente aquí en Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos cree que sigue siendo la potencia mundial que gobierna, pero ha sido desplazada sigilosamente y todavía no lo sabe. Ha sido engañado Estados Unidos sigilosamente, astutamente. Pero con el transcurso del tiempo, y déjeme decirle desde cuándo, para que usted más o menos sepa, en el 2030 los Estados Unidos o las Naciones Unidas se van a dar cuenta que el Vaticano los traicionó. Y ahora que ellos se dieron cuenta que el Vaticano los traicionó, entonces ahora ellos van a traicionar al Vaticano. Se rebelan contra el Vaticano. Y por eso usted va a encontrar que se va a formar una especie de conflicto final entre Estados Unidos y el Vaticano, o entre la ONU y el Vaticano al final, porque la ONU va a desplazar sus fuerzas. Y esto es bien interesante. Estados Unidos es el rey del norte y el Vaticano, allí en ese momento, es el rey del sur. ¿Sí? Y no nos olvidemos, porque también el Vaticano también es rey del norte, pero en otra clase de profecías. Así como Rusia es el rey del norte también. Oye, interesante ver eso. Pero bueno, esa no es la conferencia ahora. Entonces, ¿qué hace? Se van contra el Vaticano. ¿Y desde cuándo se van? Desde la sexta plaga. Cosa que cuando se está dando la séptima plaga, están haciéndole guerra y contrapeso a la parte del Vaticano. Y en otras palabras, ¿qué es lo que hace una coalición de esas? Destrucción. Y van a haber incendios,
van a incendiar al Vaticano. ¿Quién lo va a incendiar? Los Estados Unidos. Oye, o sea, en otras palabras, el patrón profético me muestra que Yahweh utilizará a los mismos Estados Unidos para lanzarle juicio. ¿A quién? Al Vaticano, y que sea destruido. ¿Y cómo va a ser destruido? En el transcurso de los 15 días, pero ejecutado finalmente en la parte del día 10 de Tirri. O sea, el día 10 de Tirri, haga de cuenta que es la destrucción cabal. Y del día 11, 12, 13, 14 de Tirri, entonces están los comentarios que dice Apocalipsis 18, verso 17 y verso 19, inclusive el verso 10 también, lo tienen que leer, ¿sí? La gente se para desde lejos y entonces unos se están lamentando, ¿por qué? Por esa Babilonia espiritual que ha sido destruida. Y unos dicen, ay caramba, se nos acabaron los negocios, se nos acabaron las mercaderías, se acabaron las naves, se acabaron de pronto la forma de los ídolos que habían allá, pues porque ha sido destruido todo. ¿En cuánto ha sido destruido todo? En una hora. Y esa es la segunda hora crítica. Y digo la segunda hora crítica porque en esa hora crítica es que los 144.000 que han sido liberados en ese momento, ¿sí ve? El mundo sigue revolucionado. Sigue una hora crítica. Esa es la segunda hora crítica del 2030. Y la tercera hora crítica. Y de pronto, muestra si me queda tiempo. Uy, no, ya me pasé y no me di cuenta. Bueno, pero déjeme terminar al menos esta tercera hora crítica del 2030. Van 2 horas críticas, cada una de 15 días. La primera hora crítica es de 15 días, donde se reúne el Vaticano con la ONU para promulgar muerte a los guardadores del Shabbat, o para los 144.000, hablemoslo así porque no hay nadie más. La segunda hora crítica es la destrucción de la Babilonia espiritual, ¿sí ve? Pero la liberación de los santos también. Sin embargo, el mundo sigue conmocionado. La tercera hora crítica está conectada con la inminente segunda venida de Yahshua y el ascenso al cielo. Y déjeme relatarle los 15 días allí. Porque Apocalipsis 8.1 dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora, y eso está haciendo referencia al séptimo sello. El séptimo sello está hablando de la inminente segunda venida de Yahshua. Dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y media hora, ¿en cuánto es en el patrón profético? Pues alguien me dice, 7 días y medio. Aproximadamente 7 días. ¿Sí? Porque dice, se hizo silencio en el cielo aproximadamente por media hora. O aproximadamente por media hora. O se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿A qué se refiere eso? A la inminente segunda venida de Yahshua. Ahora, hay algo dentro del patrón de la media hora. Y déjenme mirarle a ver. Pero aquí me demoró más, pero bueno. Que ustedes que me perdonen, me disculpen el demorarme. No me gusta demorarme más de 1 hora en una conferencia. Bueno, Yahshua HaMashiach a las 3 de la tarde fue levantado de ahí de la cruz, donde lo habían colocado a él, fue levantado y lo colocaron en ese hueco allá, lo taparon y ahí quedó colgado a las 3 de la tarde. De las 3 a las 3:30 hay media hora. En esa media hora Yahshua pronunció las 7 últimas palabras y murió. O sea, hay media hora dentro del patrón profético que de pronto muchos ignoran. Ahí hay media hora. Y estoy hablando de media hora literal ahí. Ya ahora les hablo de la profética. Hay media hora en el ritual que hace el sumo sacerdote en el Yom Kippur, en el día en que va a hacer la limpieza del santuario terrenal. Cuando él entra al lugar santísimo, él entra con una cuerda y cuando él va caminando suenan las campanillas que lleva. Entonces todo el pueblo que está afuera escuchando una reverencia total, no se escucha pero nada. Lo que se escucha inclusive desde lejos son las campanillas del sumo sacerdote. Hasta que el sumo sacerdote llega allí a donde está de pronto el arca y él para. Y cuando él para, hay un silencio total, completo. Asperja hace el ritual que tiene que hacer y luego empieza a salir. En esa sola liturgia,
hay media hora. Casi nadie habla de esa media hora. O sea, mientras él entra y derrama la sangre en el propiciatorio y sale, hay media hora aproximadamente. Y cuando él sale, entonces hay otra media hora adicional para otro ritual al macho cabrío Azazel, el que es enviado al desierto. Media hora también. O sea que el santuario me muestra 2 medias horas. Una para presentar la sangre de Yahshua allá en el propiciatorio. Y otra media hora para sacar los pecados que están allá en el lugar santísimo y colocarlos sobre la cabeza de Azazel y mandarlo al desierto. Otra media hora. Hay 2 medias horas. Y esas 2 medias horas forman la hora completa. Ahora miremos la realidad de 2 medias horas formando una hora completa. ¿Cómo es? Primera parte. Eventos de los últimos días, página 284, dice que fuimos ascendiendo al mar de vidrio por 7 días. Oiga, 7 días. Pero la venida de Yahshua HaMashiach del tercer cielo a la tierra es de otros 7 días. Y es del 15 al 21 de Tirri. Ahí hay 7 días. Y esos 7 días es el viaje intergaláctico de Yahshua HaMashiach del tercer cielo, el planeta Tierra. 7 días. Y esos 7 días es media hora. O sea, media hora Yahshua bajando. Y luego recoge a los redimidos, nos recoge a los redimidos, y luego vamos ascendiendo al cielo. Otra media hora, del día 22 al día 28 son otros 7 días. O sea, van 14 días. 7 días viniendo, media hora. Y 7 días subiendo, otra media hora. Y eso ya está en un lenguaje como profético, de orden profético. Porque si una hora es igual a 15 días, entonces aquí tenemos media hora bajando. Y media hora subiendo, 14 días. Falta un día para completar la hora. El día que hace falta es el día primero de Chesvan. El día primero de Chesvan es el día número 15 y de esa hora o de esa tercera hora. Y ese día es la entrada oficial al tercer cielo. O sea que el día 28, que es un Shabbat, Yahshua, antes de entrar al cielo, nos da el primer sermón de cómo se debe guardar bien el Shabbat en el cielo para confirmar a los que hemos guardado el Shabbat y para enseñarle a los que nunca han guardado el Shabbat cómo se debe guardar el Shabbat en el cielo. Y el día siguiente, que es el día 15 de la tercera hora profética, entonces es la entrada oficial al tercer cielo. Y ahí queda la tercera hora, por si alguien tenía alguna duda. Para honra y gloria del Señor. Hicieron falta otras cosas, pero espero que con esto haya servido para el alimento espiritual de hoy. Vamos a terminar con la tefilá. Amoroso Abba Kadosh Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por esta conferencia que tú nos has permitido tener. Gracias por este alimento sólido. Ayúdanos a digerirlo y sobre todo a darlo también a las personas que nos rodean, a publicarlo por los diferentes medios que tenemos acceso nosotros. Muchas gracias por el alimento y esperamos que tu bendición siga reposando en nuestras vidas. Te agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohe, Yahshua HaMashiach, Omein. Omein. Un abrazo a la distancia allá en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche, Shalom Urajot, y con la ayuda del Eterno nos vemos mañana para otra conferencia. Feliz noche.